¿Qué tal? Buenas noches. Ya es viernes y en la 2 hablamos de cine, de nuestro cine. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta los 5 títulos que hemos seleccionado esta semana. 5 películas que transcurren en momentos muy distintos de la historia de España. Esta noche me acompañan en el coloquio el escritor y guionista ocasional Julio Llamazares, autor de la novela Luna de Lobos, cuya adaptación cinematográfica veíamos ayer jueves. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? También nos acompaña Enrique Salanova, pedagogo, experto en la aplicación del cine y otros medios de comunicación en la educación y autor, entre otros, del libro Aprender con el cine, aprender de película. ¿Qué tal? Bienvenido. Igualmente, bien hallada. Nuestros compañeros Javier Ocaña y Fernando Medler Leite también nos acompañan en esta noche para hablar de las 5 películas de la semana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Si os parece, vamos a refrescar la memoria a los espectadores. Echamos un vistazo a las 5 películas que hemos visto esta semana. Una nos queda por ver esta noche, La Marrana, y enseguida hablamos de ellas. Wellington y Castaños limpian el campo extremeño de enemigos, haciéndoles replegarse. Por Málaga, Ballesteros los mantiene también en fuerte aprieto, esperando el momento favorable para el ataque decisivo. ¡Este es nuestro rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Alto! ¡Les aguantaremos aquí! ¡A por ello! ¡Viva España! ¡Tierra! ¡Tierra! Es solo el principio de algo que, si el gobierno y las autoridades no controlan a tiempo, es decir, ahora mismo, puede llevar a Cataluña y a España entera a la catástrofe. Exigimos que se arreste a todo individuo sospechoso de subversión, que se descabece el movimiento obrero, que se haga un escarmiento ejemplar. Si la huelga estalla mañana, haremos responsable al rey. Éramos 8. 2 de Vegavieja, 3 de Tejeda, un barrenista de La Boraña, otro de mi pueblo y yo. Salvé yo únicamente. Ellos estaban ahí abajo. Una sección entera. Nosotros solo teníamos una ametralladora. Les costó 5 días y muchos muertos levantarnos de aquí. Invitación a sentarnos a su mesa o a beber. A botar la mar océana si fuera de vino, que hemos cobrado el enrole. ¿Se han enrolado vuestras mercedes con el genovés? Por servir a los reyes. Nosotros también vamos a las Indias. ¿Se han enrolado ya los 3? No, pero mañana a primera hora nos enrolaremos. Las películas de esta semana, lo estábamos viendo ahí en esas imágenes, no todas están basadas en hechos reales, pero sí que reflejan un momento histórico de España. Cada una ha elegido uno de esos momentos. Bueno, es verdad que tienen en común un cierto historicismo, si se puede llamar así. Seguramente la que menos en común lo tiene es la que está inspirada en mi novela Luna de Lobos, o por lo menos cuando yo la escribí no tenía esa intención historicista que tiene, sin lugar a dudas, Alba de América o El abanderado, o La verdad sobre el caso Savolta, aunque es mucho más narrativa porque también viene de una novela. Pero sí es verdad que la literatura, el cine, el arte son testigos de su tiempo y tienen todas en común el que hacen de sustratos de la memoria y de la memoria histórica de un país que revisita de vez en cuando sus pasajes históricos. Para hacer historia, muchas veces la novela y el cine, a mí se me ocurre que son mejores instrumentos que la pura historia como disciplina, sin despreciar la historia en absoluto. ¿Estáis de acuerdo? ¿El cine es una buena manera para contar la historia? Yo creo que sí. Yo creo que es una buena manera para iniciarse en la historia. El cine no tiene por qué hacer historia, en principio. Puede hacerla, pero no tiene por qué. Las 5 películas estas, hay algunas, Julio las ha llamado historicistas. Pues bueno, por las 2 primeras, El abanderado y Alba de América, son historias de libro de texto de nuestros tiempos. O sea, yo me veía reflejado en la primera, El abanderado, mi libro de texto de la independencia, de primero de bachillerato, o de quinto de GB, qué sé, o de cuarto.
Y la otra, Alba de América, es una película para contrarrestar cosas que estaban sucediendo en el mundo. Pero en realidad de historia, con toda la revisión histórica que se ha hecho de esos dos hechos, hoy podríamos decir que poco. Ahora, para mí personalmente, son historia en cuanto que fueron historia de mi época, que también lo ha reflejado Julio. Si yo cuando éramos muy pequeños nos sacaban del colegio para ver estas películas en filas. Íbamos, veíamos las películas, el cine se llenaba de niños y niñas de todos los colegios de la zona y veíamos esas películas que tenían una necesidad en aquellos tiempos de los principios años después de la guerra de dar a conocer la historia de España por razones diferentes. Hay que tener en cuenta que la historia se cuenta de una u otra manera, también depende del momento en el que está rodada la película. Y eso lo vemos también en las películas de esta semana. Sin duda, claro. El Abanderado y Alba de América son dos películas típicas del pensamiento del régimen de Franco en el momento en que están hechas, en 1943 y en 1951 respectivamente. Y Luna de Lobos es una película hecha durante el primer gobierno socialista, y también eso está en la película de alguna manera, como La Marrana es una película que es una especie de revisión de Alba de América, ¿no? O sea, el planteamiento de La Marrana que hizo José Luis Cuerda exactamente era eso. Me piden que haga algo sobre 1492, sobre el quinto centenario. Bueno, pues a mí lo que se me ocurre es hacer La Marrana, no hacer Alba de América, ¿no? Y yo creo que efectivamente el momento en que se hacen las películas tiene mucho que ver con la forma en que esas películas abordan. La verdad, sobre el caso Savolta es un caso más raro. También, Fernando. También, pero es el gobierno de UCD sí, pero tiene mucho, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver. Es que yo creo que además es un concepto muy de cine político, eso de que el cine político dice tanto de la época que está retratando como de la época en la que se está produciendo la película, pero tiene mucho que ver también con el cine histórico, entre otras cosas porque yo creo que las 5 películas de esta semana, en distintas variantes, son cine político. Tienen mucho que ver con la política, entre otras cosas porque la política y la historia van muy parejas siempre. Y Savolta, por ejemplo, que es una película rodada o producida en el 77, estrenada en el 78, coinciden con diversos acontecimientos como el asesinato de la calle Atocha del despacho de abogados laboralistas, que tiene bastante que ver, aunque sea muchos años después, con lo que se está contando en Savolta. Y lo que decías tú de La Marrana es evidente. En los fastos del 92, celebrando 500 años, celebrando las Olimpiadas de Barcelona, celebrando la Expo, va y hace una película sobre dos pobres tipos muertos de hambre. Sí, pero perdona, antes he dicho yo que La Marrana era una contrarréplica de Alba de América, pero en realidad lo es mucho más de 1492, la película que rodó Ridley Scott en España con motivo del quinto centenario, porque esa también, como Alba de América, fue una película oficial. Prácticamente el Fondo de Protección del Ministerio de Cultura de aquel año se fue en esa película, de una manera, digamos, a dedo, ¿no? Es decir, con gran cabreo por parte del director general de la época, que era Juan Miguel Lamet, y que fue uno de los motivos que provocó la dimisión de Juan Miguel Lamet en el gobierno socialista del 92, ¿no? Se trata de promover un alzamiento nacional para oponernos por las armas al avance de los invasores. Así salvaremos la dignidad y la independencia de España. Vamos a echar un vistazo a la película que veíamos el lunes, El Abanderado, estrenada en 1943, dirigida por Eusebio Fernández Ardavín, y es una de esas películas que tratan de mostrar la grandeza de España, ¿no? Era el momento y era lo que tocaba. Yo la película realmente no es que la valoraría como lo más de lo más, pero sí hay algunas cosas que quiero poner para no ser demasiado negativo. Aparte de lo que he dicho antes, que para mí era la historia de la independencia de España sobre Francia, contra Francia, del libro de texto, es que hay unos movimientos de masas muy interesantes. O sea, tenían al ejército a su servicio. Años después han querido hacer escenas de guerra y lo tienen que hacer digitalmente o consiguen 4 militares a caballo. Es decir, en aquel tiempo tenían todo el ejército y se ven unos movimientos de masas, la verdad que interesantes de ver. Entonces, en ese sentido, se aprecia una calidad de planteamiento. Y luego la otra cosa es que
El único personaje que hay un personaje que es medio afrancesado. Bueno, salen los afrancesados en un momento dado, en aquella escena del baile van saliendo todos los afrancesados, incluido Goya, que son como algo negativo. Y luego también la chica, la novia del abanderado, también es francesa y al final, para que se pueda casar, la convierten en adoptada. O sea, que era una española adoptada por franceses. O sea, esas triquiñuelas que tenían en esos momentos para hacer un cine que realmente nos levantara la moral patriótica a todos los que las veíamos. Y para meter un personaje que en realidad era una prostituta, que es el personaje que hace Mercedes Vecino, la amante de Alfredo Mayo, al final la tienen que meter monja, que es fantástico, ¿no? O sea, además es genial porque yo la vi esta película de niño, como Alba de América, en el cine de mi pueblo, donde interactuábamos los chicos desde las butacas y disparábamos. Y es que cuando aparece como monja es maravilloso porque está maquilladísima. Lo que tiene el cine histórico es que refleja tanto la época que intenta retratar como el momento en el que se realiza, es decir, el abanderado que cuenta y narra hechos de la guerra de la independencia, en realidad lo que está reflejando es el país que está ocurriendo, que está saliendo una guerra, pero a mí me recordaba viéndola, y es cierto lo de los movimientos, sobre todo la batalla con la caballería, etcétera, está muy bien hecho, porque desde el punto de vista técnico es una película que está muy bien hecha. Eso nos lleva a valorar mucho una figura en el cine que se tiene poco en cuenta, que es el ayudante de dirección. Todos esos movimientos de masas de escenas dependen del ayudante de dirección. Había muy buenos ayudantes de dirección en este país, y los sigue habiendo, ¿no? Y ese es un trabajo muy específico del ayudante de dirección, y eso funciona muy bien en la película, como funcionaban los decorados, el vestuario, la iluminación, que eran elementos que sí se dominaban en la industria del cine español de la época, ¿no? Eusebio Fernández Ardavín ya lleva una larga trayectoria y es Cesario González quien decide producir esta película con todos los medios, y estamos ante una superproducción. Eso es uno de los razonamientos claros. O sea, esto es una producción de Cesario González, la siguiente, Alba de América, es una producción de Cifesa, con todos los medios, con los mejores profesionales. Es evidente, luego, hace unas semanas vimos aquí La Dama del Armiño de Fernández Ardavín también, en la que también había unos grandes medios y en los que coincide además que la película puede ser histórica y puede estar ambientada en un momento muy determinado de nuestra vida, pero lo que importa es el folletín, lo que importa es la historia de amor, lo que importa en realidad es cine popular para las masas, para esas masas que también están en los cines, y eso lo vimos en La Dama del Armiño, y yo creo que aquí también se ve en El Abanderado. El amor cortés a la mujer ideal, pero también, por supuesto, el amor a la patria y a la bandera, de ahí el abanderado también. Sí, además que es muy exacto, en algo así como 30 segundos de película se hace en la Guerra de la Independencia. Porque el resto es escenas de baile, el baile es larguísimo, la escena del baile aquel, para mi gusto, cinematográficamente excesivo. Y luego otras cosas que suceden ahí. Pero sin embargo, la Guerra de la Independencia, 30 segundos. Pero todo lo que hay que decir de la Guerra de la Independencia a un individuo que sale, que está o es analfabeto, o está estudiando un bachillerato, o está haciendo así. Las 4 cosas que nos interesaban que supiéramos los españoles en ese momento. Y todas las victorias. No olvide que una bandera es nada menos que la encarnación de la patria y de cuanto ésta encierra y significa. Juro ante Dios hacerlo. Cesario González, claro, echa mano de los actores del momento, y aquí tenemos una vez más a Alfredo Mayo, que representaba precisamente ese cine patriótico. Lo hemos visto en tantas y tantas películas del mismo estilo, ¿no? Alfredo Mayo como un icono de este cine. La historia de Alfredo Mayo es bastante complicada, porque Alfredo Mayo tiene un momento de esplendor en la primera posguerra y enseguida pasa por un declive profesional muy espectacular a lo largo de muchos años, haciendo papeles secundarios, incluso en producciones de poca importancia. Y es en los años 60 cuando, a partir de La Caza y de Pipermin Frappé, resurge Alfredo Mayo y tiene una segunda carrera importante, ¿no? Nunca dejó de trabajar, pero evidentemente no era la estrella, en los años 50 no era la estrella que había sido a comienzos de los 40, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Alba de América, el papel de Martín Alonso Pinzón lo iba a hacer Alfredo Mayo, con lo cual es un personaje claramente secundario en la película.
aunque importante, pero secundario, y finalmente no lo hizo y lo hizo Marco Dabó, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención Isabel de Pomés, la chica protagonista, porque yo siempre que la he visto me parece la actriz de los años 40 más radicalmente alejada del prototipo de belleza española de la época. Parece una más chica actual. Tiene una belleza muy actual, con esos pómulos muy marcados, con ese estilo que no se parece a nadie de la época. Hemos visto en películas como La Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo, era la chica de la película de Neville, y aquí marca muy bien esa belleza radicalmente alejada de lo que era la mujer española de los años 40. No, y era guapísima realmente, sí. y trabajó en muchísimas películas. Era la hija de Félix de Pomés, claro, que es otro ejemplo de esto. Félix de Pomés había sido protagonista de algunas de las películas marcadamente republicanas de comienzos de la guerra, ¿no? Y sin embargo luego se convirtió en un actor que habitualmente trabajaba en este tipo de producciones en los años 40. Venimos de Portugal y vamos hacia Huelva. El niño estaba muy cansado. Habéis hecho bien en llamar a esta puerta. Para dar hospitalidad en nuestra casa no se pregunta a nadie ni su patria ni su nombre. El mío es Cristóbal Colón. Del Abanderado, película que decíamos producida por Cesario González, una superproducción de los años 40 a otra superproducción ya de los 50, Juan de Orduña, Alba de América, y aquí está detrás Cifesa, la superproductora, y lanzando esta película. No sé, decías que la habías visto de niño, ahora al volverla a ver, ¿qué sensaciones ya con otro criterio? Pues cinematográfico? Yo viví la infancia en un pueblo minero de León, donde las dos únicas vías de escape a aquel mundo cerrado, en un valle donde se acababa el mundo, eran el cine y el baile. Al baile no te dejaban entrar porque eras pequeño, lo veías desde arriba en verano, la pista de baile, y el cine era la fábrica de sueños de todos los niños. Entonces, digamos, la metabolización que hacíamos de todas estas películas que iban mezcladas con otras, pues con todo el cine americano que ponían los domingos en el cine, que regentaba el cura, que era de la empresa minera, de hecho se llamaba Cine Obrero y Parroquial, y que regentaba el cine era el cura. Bueno. Pues ahí yo viví mis mejores momentos seguramente, porque era un cine en el que, como decía al principio, interactuabas. Si era de indios, tú ibas con flechas y la gente saltaba por las sillas. No era un cine pasivo como el que vemos ahora. Era un cine en el que tú vivías con el abanderado, con Cristóbal Colón, te creías Colón, etcétera. Estas películas que hablan de una parte, hablo de Alba de América y del abanderado, que hablan de siglos pasados, en realidad de lo que están hablando es de los años 40 y 50 en España, que por eso eligen hacer esas historias. De ahí que sea, de nuevo, también una película claramente propagandística, sí. Una película claramente patriótica. Yo en la historia, soy muy amante siempre de la historia, no soy historiador de profesión, pero siempre he estado... Ahí está la tienda y la trastienda. En la tienda, que sería Alba de América y el abanderado, es lo que se quiere vender. Y la trastienda está la marrana y están otras, es decir, ¿qué es lo que hay detrás? A mí, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, hoy día me interesa más cómo ya se nos van muriendo todos los que lo vivieron, pero lo que vivió la gente, que lo que nos cuentan ya los libros, porque ya lo sabemos muchas cosas. Pero ese sufrimiento de las personas es la trastienda, y eso se ve un poco en la marrana y no se ve en Alba de América. Alba de América está hecha para vender un producto. Cuando la vi el otro día, me convertí en niño otra vez. Entonces, en vez de ser ni crítico, ni historia, ni personaje que en este momento no comulgo con esas ideas del franquismo, etcétera, 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 sin embargo me la volví a ver con la ingenuidad que en aquel momento las íbamos a ver. Cuando nos llevaban a verlas precisamente para eso. Y creo que desde ese punto de vista es interesante, esos ojos en blanco, una Isabel la Católica que hoy día no se la cree nadie, pero entonces nos la teníamos que creer a la fuerza, que hablaba todo el rato en tono de discurso y engolada. El trasplante nuevo ha de florecer en aquellas riberas y la estirpe crecerá en honra y vida innumerables, y a través del mar y del tiempo nos atará siempre un solo destino.
Luego la música, creo que toda es música eclesiástica, es decir, todo eso a mí me llevaba otra vez a la infancia, cosa que me parece también es un tema que hay que pensarlo, es decir, ¿por qué cuando esas críticas que se hicieron a este canal, creo que fue además, que se ponían solo películas de hace un poco tiempo, yo leía en los periódicos que se hacían... Nosotros ponemos todo tipo de películas. Claro, pero que se hacían críticas en estos años... pero ¿por qué no vamos a ver esas películas si entran dentro de nuestra propia historia? Porque estamos hablando de cine histórico, pero el cine que se hace en un momento dado, como apuntaba antes Julio, también es historia de nuestro país. Y esta película, Alba de América, nos guste o no nos guste el tratamiento que ha tenido, es la historia y la historia que además vivimos en carne propia. Y lo apuntas una cosa muy interesante en esta película, y es que tiene un trasfondo religioso militante muy claro, ¿no? La película termina con esa voz en off que dice que hay que ganar almas para Jesús, no sé, o para la Virgen. Y por encima del mar y del tiempo nos atará siempre una sola fe. La película es grandilocuente, todo es muy grandilocuente, pero cómo es la fotografía de Alfredo Fraile, cómo son los decorados de Burman y cómo es la dirección de Juan de Orduña. Sobre todo si la comparamos con la de Ardavín de antes. La cámara siempre está en el lugar justo, esos picados, esos contrapicados, jugando con la luz de Alfredo Fraile. Todas las películas de Juan de Orduña de esta época pueden ser grandilocuentes, sobre todo de interpretación, porque era un tipo de interpretación que ya se ha quedado muy antiguo, y era el modo de interpretación de entonces, y ahora nos choca muchísimo. Pero si tú analizas la puesta en escena, la cámara y lo que es la luz y los decorados, esa conjunción de las tres cosas, sigue aguantando la película como la superproducción que es. Para Juan de Orduña era una película muy importante. Él decía que sentía una gran responsabilidad en aquel rodaje porque era una película oficial, era la película oficial sobre el descubrimiento de América y era un encargo directamente del Instituto de Cultura Hispánica, ¿no? Y él se la tomó muy a pecho. Además, él estaba en una situación en Cifesa un poco ambigua, porque él había planteado el proyecto de Lola la Piconera que quería hacer, y en el momento en que está rodando Alba de América se entera que Lola la Piconera la va a hacer Luis Lucia, y eso le enfada mucho, y hay un momento en que se habla incluso de que puede dejar el rodaje de Alba de América Orduña, ¿no? Lo que decías de la grandilocuencia, a mí que es verdad, en estas películas hablan grandilocuentemente, todo es grandilocuente, porque es que el régimen era grandilocuente. Esa grandilocuencia con la que trataban temas que ellos consideraban los hitos y los mitos del imaginario popular español, que era la conquista de América fundamentalmente, la guerra de la independencia, esos periodos históricos no están elegidos al azar, reflejan también, como tú decías en tu primera intervención, yo no soy consciente de reflejar en mi novela Luna de Lobos el espíritu que había en la época de la transición, cuando yo escribí la novela, pero evidentemente lo estoy reflejando porque lo estoy escribiendo en un tiempo concreto, y ellos estaban haciendo cine en un momento concreto. Y si os acordáis, hay una película que es esa película, y yo creo que es El viaje a ninguna parte, cuando llega el cine y el viejo autor de teatro cómico La lengua que representa a Fernán Gómez, llegan y empiezan, se intenta adaptar al cine, pero él declama. Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito. Dice el otro, corten, pero ¿quién es este loco? Es que se está acabando un tiempo. Y Fernán Gómez pertenecía, el personaje de Fernán Gómez, a un tiempo, a una historia, a un cine, a un teatro, a una vida grandilocuente y miserable, que es lo que transmiten estas películas, y se estaba acabando ahí. Sí que me gustaría recuperar ese incidente oficial que hubo, que por esta película y el contraste con Surcos y el apoyo, bueno, cuéntalo tú, que lo cuentas mejor. Sí, lo hablábamos en la presentación de Alba de América. Como decíamos, Alba de América fue un proyecto oficial como respuesta a la película Christopher Columbus de David MacDonald, ¿no? Y ese proyecto parece ser que lo generó directa o indirectamente
explícitamente Carrero Blanco, y se convocó un concurso a través del Instituto de Cultura Hispánica, en cuyo jurado estaban, además de Carrero Blanco, Alfredo Sánchez Bella, Joaquín Ruiz Jiménez, en fin, gente muy importante en la historia del régimen. También Luis Ortiz Muñoz, que luego sería el censor oficial de Televisión Española en los años 60 y 70, yo lo conocí, y a ese concurso se presentaron varias productoras, entre otras Cifesa, que lo ganó. En el concurso se establecía ya la exigencia de que aceptaran unos asesores históricos oficiales a los que tenía que pagar la productora, no el Instituto de Cultura Hispánica. Pero de hecho, claro, prácticamente el dinero de la producción de la película era oficial, y también el gobierno, pues por supuesto puso pues eso, lo que decías tú antes, al ejército en marcha, puso la carabela de una de las carabelas de Colón, etcétera. Cuando la película se terminó y se estrenó, acababa de haber un cambio en la Dirección General de Cine, en el recién creado Ministerio de Información y Turismo, y habían nombrado a José María Escudero director general. Y en el momento del estreno de Alba de América se estrena también Surcos. Entonces García Escudero toma partido claramente por Surcos frente a Alba de América. Surcos era un problema social tratado quizá ingenuamente, el traslado de la familia campesina a la ciudad, pero era sobre todo aquello que no veíamos en nuestras pantallas. Era el suburbio, era la gente que pasaba hambre, eran los problemas reales, era la corrupción. A mí me entusiasmó la película y escribí una carta a Nieves Conde, porque yo creía que aquel era el camino de un cine real, de un cine auténtico, del cine que nos hacía falta. Y además propuse y obtuve que fuera declarada de interés nacional. Bueno, esto fue la bomba. La bomba porque hasta entonces el interés nacional pues había reservado para este tipo de películas de cartón piedra. Otorgan interés nacional, que son un montón de permisos de importación, a Surcos, y solo primera categoría, que son solo 2 permisos de importación, a Alba de América. Como consecuencia de eso, Cifesa y su presidente Vicente Casanova ponen el grito en el cielo y empiezan a hacer una campaña contra el director general, que acaba con él. García Escudero estuvo solo 6 meses en el cargo y tuvo que dimitir. 6 meses después de dimitir, el Ministerio le otorga el interés nacional a Alba de América, es decir, que en un primer momento gana la partida Surcos y Nieves Conde, pero al final Alba de América y Orduña y Cifesa se salen con la suya. Pero eso al mismo tiempo ha provocado, por otra serie de razones, la ruina de Cifesa, que tiene que cesar en sus actividades como productora. Aunque en la época nosotros de niños creíamos que Cifesa seguía siendo la gran productora, porque veíamos muchas películas de Cifesa, pero tan solo las distribuía. Contra el asesinato, la huelga. La verdad sobre los negocios y crímenes de Savolta. ¿Por qué no me das carta blanca? Localiza a ese tipo, le da una paliza y asunto arreglado. Vamos a hablar ya de la película que vimos el miércoles, de La verdad sobre el caso Savolta. La presentaba nuestro compañero Javier, dirigida por Antonio Drobe. Ya en el programa hemos visto alguna otra película, se me ocurre La ciudad quemada, que refleja esa Barcelona de principios del siglo XX. Sí, esta vendría a ser casi una continuación de donde se queda la película de La ciudad quemada. Más o menos se ambienta entre 1917, es decir, los últimos años de la Primera Guerra Mundial, y 1923, en la novela de Eduardo Mendoza también, y estamos en una época en la que la gente del campo se estaba yendo a la ciudad porque había trabajo en las fábricas, pero buena parte del empresariado se aprovechaba de ellos con unas condiciones laborales tremendas, y cuando había queja de ellos por parte de los trabajadores con los inicios del movimiento obrero y con el radicalismo de izquierdas y el anarquismo, pues llegaba la época del pistolerismo llamado, que eran asesinos a sueldo o matones a sueldo que contrataban los empresarios
para dar palizas directamente y que las reivindicaciones laborales no llegaran a ninguna parte. Y es una época interesantísima, evidentemente, de nuestra historia, pero también absolutamente tristísima. ¿Qué os parece la adaptación que hace de la obra de Eduardo Mendoza? Hay que tener en cuenta que la verdad sobre el caso Savolta, el título original que le puso Eduardo Mendoza era Los soldados de Cataluña, pero la censura, que todavía existía, le hizo cambiar el título. Todos los críticos literarios coinciden en decidir que esa novela inaugura un cambio de rumbo de la novela española. Coincide con el final del franquismo. El franquismo ya no era aquel franquismo grandilocuente y miserable de los años 40 y 50, había evolucionado. Y el matonismo que refleja Eduardo Mendoza, con ironía, con una visión ya mucho más moderna que en las películas anteriores, en realidad es el matonismo de la revolución industrial en Cataluña, que es el caldo de cultivo previo, pasados los años, a la guerra civil, con el matonismo que estaba ocurriendo en España en los años finales del franquismo y primero de la transición. En la película también vemos fragmentos documentales que nos acercan a esa realidad. Sí, además yo creo que están muy bien traídos. La película le falta la ironía de la novela. Eduardo Mendoza tuvo ocasión de preguntarle una vez su ironía y me lo explicó muy bien, o sea, no hace falta que la repita ahora, pero vamos, es irónico en sus, incluso a veces con golpes de humor o gag novelísticos maravillosos, ¿no? Pero en esa ironía en la película aparece la tragedia. Y aparece la tragedia de lo que dice Julio del matonismo, que hereda pues todo lo que venía desde el siglo XIX, de la mano negra, lo que había pasado en la Semana Trágica de Barcelona, es decir, toda esa amenaza que la hace resurgir. Yo encuentro que es una película enmarcada histórica maravillosamente bien. Estaba la situación europea, sale en los documentales, la situación española, pero además viene enmarcada entre el final de la mano negra, de la Semana Trágica y la dictadura de Primo de Rivera, que creo que es ahí cuando prácticamente acaba o como da razón de la dictadura de Primo de Rivera a acabar con ese matonismo y con esa inseguridad que había sobre todo en Cataluña, ¿no? No era fácil adaptar esta novela por la estructura de la novela. Yo he hecho esta vez el ejercicio contrario, por alguna razón oscura. Yo no había leído la novela de Eduardo Mendoza y la he leído este mes preparando un poco la película, y es una novela dificilísima de adaptar. Por ese núcleo que tiene, es una novela puzzle que nunca tiene una estructura cronológica ni lineal, que se va rompiendo todo el rato, y solo armar ese puzzle, que es una opción que toma Androve y Antonio Larreta, que es el co-guionista, de armar el puzzle en orden cronológico, ya me parece complicadísimo. Y es una novela y una historia de múltiples capas. Están las sociales, las laborales, las criminales, las románticas, amorosas, las policiales, la investigación policial. Y al mismo tiempo que es una adaptación, lo decíamos el otro día en la presentación, es una adaptación básicamente fiel, también es muy libre, porque por ejemplo se carga al principal protagonista femenino, que era una guapa gitana de la que se enamoraban dos de los personajes. Ese personaje no está aquí, lo funde un tanto con el otro personaje femenino. Es decir, hay una muy buena labor, creo yo, de Larreta y de Drove. He eliminado, aparentemente y explicitándolo por motivos literarios, las relaciones psicológicas, las historias románticas que en la novela me gustaban mucho, pero que no las veía dentro del estilo de la película que yo quería hacer. Entonces me he concentrado principalmente y de una forma indirecta en un proceso que es muy típico de la Cataluña de aquel tiempo, que es que con motivo de la Guerra Mundial surgió una nueva clase de nuevos ricos, porque tenían abiertos los mercados de Europa, porque estaba en guerra. A mí la novela me dejó absolutamente fascinado, me gustó muchísimo, muchísimo. La regalaba a todo el mundo en esa época. Y cuando se estrenó la película me pareció una adaptación libérrima.
Es decir, que no era la novela, era un aparato completamente distinto a lo que yo había leído. Sin embargo, la película tiene un empaque en sí mismo increíble, ¿no? Un empaque dramático, ¿no? Que yo creo que viene mucho de la formación cinematográfica de Antonio Drobe, que era un gran conocedor del cine clásico, muy admirador de gente como Fritz Lang o como Douglas Sirk, como Alfred Hitchcock, y yo creo que eso está en la factura de la película de alguna manera. Es una película muy sólida, muy densa, muy intensa en todo momento. Igual más densa que la novela. Sí. Que en relación con lo que decía él antes. E incluso el punto de vista sobre los personajes es distinto en la película que en la novela. Pero bueno, a mí eso es que me da un poco igual, porque la novela sigue siendo estupenda y la película me parece que está muy bien. Aunque a mí ha habido, ahora vuelta a verme, ha habido algún diálogo que me ha chocado por excesivamente explícito. Y una cosa que siempre me sacó de la película, que yo cuando leí la novela, Javier Miranda no podía ser Ovidi Montllor. Entonces yo creo que lo que me saca de la película a ratos es Ovidi Montllor. En cambio, por ejemplo, Pajarito de Soto, el que hace López Vázquez, es uno de los mejores trabajos que ha hecho López Vázquez en su vida. Y la idea, por ejemplo, de este personaje así como Cuervo, que hace Le Prince, que hace el actor francés Charles Denner, actor de Chabrol y de Truffaut y tal, es una idea también muy brillante, ¿no? Porque uno lee la novela y piensa en Alain Delon, ¿no? Es decir, un gran seductor, y de repente el gran seductor es esta especie de pájaro bichejo que era Charles Denner, ¿no? Yo creo que también está un poco en la línea del cine político que se estaba haciendo en Europa en los años 70 y a finales de los 60 también. Me refiero a películas, por ejemplo, como Novecento o películas como Z. De hecho, Charles Denner está en Z. Tienen un lado más serio, más denso, como decíamos antes, que igual que la novela, que tiene una ironía que por aquí no aparece en ningún momento. Y luego estoy completamente de acuerdo que yo cuando he leído estos días la novela y veía a Javier Miranda, que es el protagonista de la novela, nunca vi a Javier Miranda en Ovidi Montllor mucho más triste, más apocado, más... es distinto. Es un papel bastante gris, un personaje muy pobre de espíritu en principio, bastante sensible a todas las cosas, que no pone orden a su vida, ni le cuesta poner orden. Es un provinciano que vive en Barcelona y se encuentra en una situación que lo sobrepasa. Ovidi Montllor es que hace de Ovidi Montllor y no tiene otra cara, o sea, es que él es así. En esta película a mí siempre, desde la primera vez que la he visto 3 o 4 veces y la última que la vi estos días, es el color. Es tenebrista, yo no entiendo mucho de ese tema, pero puede ser un tenebrismo. Y luego, algo que tú has dicho antes, con Z, que este actor trabaja también en Z y en otras películas de este corte, de Costa Gabras. Y ese cine político. Es decir, hay un cine político que se mete aquí por todas las partes, por todos los entresijos de la película y nos hace vibrar políticamente con ella, porque realmente es interesante en eso. Pero yo creo que la puesta en escena de Drobe es muy distinta de la de los directores europeos de la época, ¿no? De Rossi, de Costa Gabras, de Boisset, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido la película es mucho más cine americano clásico, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho la película y la novela, pero son muy diferentes. Lo que habláis de la ambientación, que tú dices tenebrista, es verdad que está llena de claroscuros, etcétera. La novela tiene mucho más humor y mucho más, destila más ironía, destila más Mendoza que la película, y te confirman algo que es de perogrullo, que es que son dos unidades creativas diferentes. Una película y una novela se llamen igual, cuenten lo mismo, son dos obras autónomas e independientes porque son dos lenguajes radicalmente diferentes. Hueles como los lobos. ¿Y qué soy, María? Que soy ya más que un lobo. No podéis seguir así siempre. No podéis seguir viviendo como animales. Vamos a hablar ahora de tu novela, de Luna de Lobos. En 1987 se estrena esta película dirigida por Julio Sánchez Valdés. ¿Qué te parece en relación con tu obra, ¿no? Si sientes que está el alma, el espíritu y lo que tú quisiste reflejar cuando la escribiste.
En realidad yo no había pensado ni escribir la novela. Yo escribí la novela por casualidad y la escribí intentando reflejar la magia y el misterio que a mí me producían aquellas historias que me contaban de niño, allá en los pueblos en los que yo vivía en la montaña de León, sobre personajes que yo creía que eran de cine o novelescos, que eran los huidos. Yo no escribí, por eso decía antes que Luna de Lobos seguramente la menos historicista de las 5 películas que habéis pasado esta semana, porque es verdad que hay un trasfondo histórico, ocurre en la guerra y en la inmediata posguerra, pero no es el relato de la peripecia del maquis, como se llama después. Esos personajes, esos protagonistas no son basados en hechos reales, en personas reales. Sí, están basados en hechos reales y algunas de las historias, las más increíbles, son reales. Como cuando el guardia civil se viste de mujer para acudir al rescate en lugar de la mujer del empresario, etcétera. Eso ocurrió realmente y otras historias que se cuentan. Pero en realidad yo quería hacer algo que también aprendí después, porque uno aprende mucho después de haber escrito, no cuando escribe. Cuando empieza a leer lo que los demás, los críticos, la gente te cuenta de lo que tú has escrito. Y tiempo después de escribir Luna de Lobos leí una declaración de Norman Mailer que decía: todo escritor en su primera novela intenta contar los cuentos con los que le dormían de niño. Yo no sé si es así en los demás casos, pero con los que me dormían a mí eran las historias estas de los huidos del pueblo de mi padre, del pueblo en el que yo vivía, que pasaron a través de la memoria popular a convertirse en mitos cuando eran unos pobres desgraciados que lo único que intentaban era salvar la vida. Estamos hablando del año 87, ya en ese momento se podían hacer películas en las que los maquis fueran los protagonistas. Hasta ese momento los maquis habían aparecido en el cine, pero como actores protagonistas y contando su historia, no. Bueno, había habido, ¿alguna? Había habido ya alguna. Había habido en concreto Los días del pasado, de Mario Camus. Yo creo que se había rodado ya la de Gutiérrez Aragón, El corazón del bosque. Lo que no había habido era ninguna novela. Luego yo descubrí que sí, porque hay una de los años 50 de un guardia civil que se llama La Sierra en Llamas, que yo luego conseguí, publicada por Fuerza Nueva, en la Feria del Libro. Había una caseta de Fuerza Nueva y la vi, la compré y la tengo por ahí. Pero es verdad que era, sin yo saberlo, la primera novela que se escribía sobre ese tema. Pero cine ya se había hecho por lo menos 2, 3, 4 películas. Lo que pasa es que es un planteamiento colateral el del maquis de estas películas. En El espíritu de la colmena había sí, pero era casi un fantasma. Era el fantasma de Frankenstein que aparecía por allí como metáfora. Y en Los días del pasado se centra más en la profesora que la maestra en el maquis. Es que no se pueden hacer, es que era impensable que se pudieran hacer. Por ejemplo, recuerdo que una película que vimos hace poco aquí en el programa, Tiro limpio, de Francisco Pérez Dolt, es una película de cine policíaco catalán que Pérez Dolt, en principio, quería poner a los protagonistas como miembros de lo que se llamó el maqui urbano, inspirado en 2 personajes reales. Y luego llegaron a la conclusión de que eso era tan impensable que pasara la censura que empezaron a cambiar el organigrama de los personajes y los convirtieron en delincuentes con un cierto pasado de izquierdas, pero poco más, es que no se podía. Salvo si la película tenía un planteamiento ideológico paralelo al del régimen, ¿no? Que es el caso de La paz empieza nunca, de León Rimsky, sobre la novela de Emilio Romero, que tiene toda la parte final, es la lucha de la policía secreta contra el maquis en toda la parte final de la película. Lo que pasa es que estas películas, la infiltración en el maquis, ¿no? Que el mismo autor del guión dice que no es historia o tienen algo detrás. Yo antes le llamaba la trastienda. Esta tiene trastienda y retrastienda, porque es que está la trastienda del huido y está la retrastienda del que vive, de la mujer o del hombre o del guardia civil que vive en el pueblo. Es decir, todo eso en nuestro país ha sucedido de una forma más dura, más blanda. Está escrito. Hoy hay cantidades de libros que ya tratan ese tema, historiadores que se han dedicado a hurgar en la... Yo le contaba a Julio hace un rato allí que un vecino mío, militar, ya murió,
yo le presté una novela sobre el maquis, un libro, mejor dicho, sobre el maquis en distintos lugares de la península. Y me la devolvió a los 4 o 5 días, él estaba muy enfermo ya, llorando, porque él había sido soldado. Cuando lo llamaron a filas, lo primero que hicieron en la Sierra de Málaga, no sé en cuál de ellas, si fue en Ronda o en cuál fue, lo mandaron a las órdenes de la Guardia Civil a buscar maquis, pero además con orden de matar directamente. O sea, que decir, que estas historias, todavía había gente cuando se hizo esta película que vivía realmente en su propia carne, que es lo que a mí me parece importante, es la figura de lo que vive el espectador. O sea, porque los cineastas o los dibujantes, cuando haces un chiste o un dibujo o un cuadro, ya lo dejas a la vida, pero realmente luego te la recoge la sociedad. Y ese recoger la sociedad, este tipo de elementos, yo he vibrado cuando la vi la primera vez, pero cuando la vi hace 3 días otra vez, y luego había leído la novela hacía tiempo ya. Y la película está muy bien, porque es una película además muy seca en cuanto a estilo de narrativo, a concepción de los personajes, a dirección de actores. Es una película muy directa y al mismo tiempo muy seca, nada dramatizada en exceso. Así que en el monte. Desde hace un mes. Supongo que le parecerá una locura. Lo que me parece una locura es que hayáis venido hasta aquí. Os arriesgáis vosotros y me comprometéis a mí. Son personajes estupendos como en silencio, sin hacer alarde de gran invento, ¿no? Yo creo que eso Julio Sánchez Valdés lo transmitió muy bien, ¿no? La película se conserva con una naturalidad y una frescura que a mí me ha dejado muy satisfecho en esta revisión. Yo recuerdo que la crítica del País, que no sé quién la hizo, estaba muy acertada, ya no recuerdo quién hizo la crítica, que decía que no pasaba el tiempo. Era la única pega que le ponía y que yo le pondría también, pero que es causa de la pobreza presupuestaria, porque claro, habría que haber rodado durante todo el año con nieve para ver la evolución de las estaciones y el paso del tiempo, etcétera. Pero fíjate que esto es lo que diferencia Luna de Lobos y La Verdad sobre el caso Savolta con Alba de América y El Abanderado, que eran grandes producciones con muchos medios, con todo a su favor, mientras que Luna de Lobos y Savolta son películas hechas con grandes dificultades económicas. En el caso del Savolta, además, con interrupciones del rodaje, con abandonos del productor, manifestaciones del equipo técnico, participación de los sindicatos. Fue un rodaje totalmente tormentoso, cosa curiosa porque no se nota nada en la película. La película es muy compacta, ¿no? Pero fue una película con enormes dificultades. No llevaron a Drobe a la tumba de milagro. Pues Drobe, además, a partir de ahí su carrera fue problemática. Sí, porque a partir de entonces se dijo que Drobe era un director problemático. El problemático no era Drobe, precisamente. Creo que te he encontrado. No entiendo a vuestra merced. Eres mi sobrino. Soy tu tío Bartolomé. No puede ser. Soy Ruy Domínguez de Pasarón. Vuestra merced se confunde. Mi sobrino Ruy. Después de tantos años. Todavía nos queda una película por ver esta noche, Grace, ya lo sabéis, La Marrana, dirigida por José Luis Cuerda y estrenada en 1992. Hemos comenzado la semana, bueno, la segunda película que vimos fue Alba de América, esta sería el reverso de Alba de América, podríamos decir que fue la cara B de aquellos fastos del 5º centenario del descubrimiento de América, porque es una película realmente atípica para hablarnos del descubrimiento. Sí, además que José Luis Cuerda se la tomó así, es decir, como yo quiero hacer una película del descubrimiento, pero a mi estilo. Es decir, ¿y lo consiguió? Amanece que no es poco, algo así, ¿no? Y realmente lo consiguió, sí. ¿Cómo valoráis ese viaje itinerante de estos dos personajes hambrientos? Yo me quedo con ese punto que tiene Cuerda, con esta película y con la vida en general, de siempre tener un punto de vista insólito, en el que no habíamos pensado. Lo tiene en Twitter, en las redes sociales, siempre analizando la realidad sociopolítica española de un modo que nadie hubiera imaginado, y eso le ocurre también con el cine y le ocurre con La Marrana. Entonces ese itinerario de dos pobres hombres muertos de hambre durante los fastos del 92, pues es muy Cuerda. ¿Has comido algo? Yo no como hasta media mañana. Pues hay 3 cosas que nunca debe hacer el hombre: coger dinero sin contarlo, subir un monte sin necesidad
y empezar un camino en ayunas. Acuerda, no le interesaban los héroes, lo dijo en alguna ocasión, en alguna entrevista, ¿no? De hecho, él no se centra en Cristóbal Colón, se centra en estos otros dos personajes que también nos hablan mucho de muchas cosas de España. De la historia de España. Personajes que están completamente ausentes en Alba de América, que era el lumpen de la época, ¿no? Es decir, que es un ex cautivo que anda por ahí buscándose la vida por los montes y los pueblos, ¿no? Y yo creo que lo que tiene la película es eso, es que es una película extraordinariamente personal, con un tipo de humor muy corrosivo, por otro lado, muy de la tierra, ¿no? Yo creo que es una especie de exabrupto de Cuerda con respecto a la vida en general, ¿no? Creo que es una película muy negra en ese sentido, ¿no? En el norte de la India hay un desierto en el que viven unas hormigas que son del tamaño de una zorra. Y yo creo que la película además se sostiene por Alfredo Landa y Resines, ¿no? Que están fantásticos, ¿no? El trabajo de Alfredo Landa es uno de los más maravillosos que he visto yo en mi vida, ¿no? La forma de decir los textos, ¿no? Y luego hay una cosa que yo quería poner en valor, ¿no? Y es que Cuerda es un tipo muy trabajador y lo ha sido toda su vida. Es decir, es un hombre que ha escrito, yo creo que 365 días al año, incluso en la época en que nadie le hacía ni caso, ¿no? Y intentaba vender guiones sobre el Renacimiento a la Paramount cuando tenía 22 años, ¿no? Siempre ha sido un trabajador a destajo y al mismo tiempo muy riguroso en su trabajo. La Marrana se leyó todo lo habido y por haber sobre la época para poder construir esa fabulación que es completamente personal. Yo siempre intento que en las películas que hago haya un camino de ida, que es el camino de acercamiento a la verdad de los hechos, a la verdad de las circunstancias históricas, cuando se trata de temas históricos, como en este caso, que sea un camino riguroso de conocimiento de lo que ocurría, de los prejuicios de la época, de las tensiones, de las ideas. Y una vez que se ha llegado a eso, normalmente lo que uno adquiere, tanto en los tiempos pasados como en los presentes, es la conciencia de que las cosas siempre han ido mal, puede que cada vez vayan peor, por lo menos en algunos aspectos. Y para no pegarte un tiro en el hígado, lo mejor es que en el camino de vuelta, en el camino de lo que tú quieres contar o de la manera de contarlo, pues suelo abrir la gatera del humor y hacer que por ahí salgan esas malas ideas. A mí hay cosas en La Marrana que me parecen sublimes. Todo el arranque de la película, el primer cuarto de hora en que están solos los personajes, me parece que es perfecto, ¿no? El discurso sobre el coito de Fernando Rey es una maravilla, ¿no? Todas esas cosas me parece que están absolutamente conseguidas, ¿no? Lo peor de echarse con las mujeres es los dineros que cuesta. Se paga a la amada, porque sea ramera con salario, o sea de las que les pica el natural y pecan. Piensa siempre la mujer que el que la quiera de mantenerla. Y no hay doctrina que sostenga, ni experiencia que demuestre, ni santo del cielo que niegue que la mujer no se ajunta al hombre por interés. Julio, ¿qué te gustaría destacar a los espectadores? Yo vi La Marrana el día del estreno. Estaba la Marrana en el vestíbulo, en un corralito. Era el marketing de la época, una cosa muy de Cuerda. Así como hay películas que por grandilocuentes y por pomposas navegan hacia el pasado y envejecen mal, hay otras que navegan hacia el futuro y van cogiendo pozo y sustancia más con el futuro. Y yo creo que en este ciclo de 5 películas hay 2 que se han alejado mucho de nosotros y otras 3 que precisamente por hablar de los que pierden la historia, no de los que la ganan, la acaban ganando con el tiempo, porque es verdad aquello que decía alguien de que la historia la acaban ganando los que la pierden en vida. Al final la historia acaba de alguna forma haciendo justicia y el cine como instrumento de revisión de la historia acaba haciendo justicia a los pobres estos personajes o del Savolta o de Luna de Lobos o de La Marrana, que pierden la historia en el momento, pero la acaban ganando en la literatura y en el cine. Me ha gustado mucho esta idea, así que lo vamos a dejar aquí, porque además no tenemos más tiempo y nos quedamos con esa idea y que los espectadores también se queden con ella. Así que me gustaría, antes de despediros, saber qué estáis haciendo ahora mismo. Julio, ¿estás escribiendo?
Pues estoy escribiendo, ya es que a mi edad no puedo cambiar de oficio. Estoy escribiendo un libro que tenía por ahí pendiente a medias, un libro de viaje por las catedrales de España, del que publiqué el primer tomo ya hace tiempo, y bueno, a ver si consigo acabarlo. ¿Enrique? Bueno, yo como estoy jubilado, me cayeron las ONGs del mundo unidas sobre mi persona y estoy en varias cosas. Entre ellas sigo dirigiendo la revista Eulalia, de educación y creatividad, y otras muchas cosas de ese mundo que no me dejan. O sea que no está jubilado. No, que va. Trabajo yo creo que más que antes, más tranquilo, pero más. Pues, a gusto. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias, compañeros, valga la redundancia. Y aquí termina el coloquio de historia de nuestro cine, pero no os vayáis porque enseguida estamos de vuelta para presentaros a Una marrana, el absoluto objeto de deseo de Alfredo Landa en la película que José Luis Cuerda estrenó a principios de los 90. Hasta ahora mismo.